He aceptado el hecho de que todo lo que sé es un sueño. Como prefacio, tengan en cuenta que esto probablemente será muy largo. No me importa si nadie lo lee. Todo el mundo podría leerlo y nada cambiaría. Solo necesito expresar mis preocupaciones por mi propio bien. Quizás al organizar todo en una página puede entender las cosas. Hace varios años sufrí un brutal accidente de coche. Estaba aparcado frente a una vía de tren, esperando a que pasara. Fui el último en no cruzar las vías. Para que lo viera, había una hilera de coches a ambos lados. Si hubiera intentado cruzar a hurtadillas, habría chocado por detrás a la persona que iba delante de mí antes de poder pasar. Oí que el tren se acercaba y las barras negras y amarillas bajaban frente a mí. Me fascinan los trenes, así que me encantó estar tan cerca y por fin conseguir un asiento en primera fila. El tren estaba a unos 400 metros del cruce, cuando el conductor que iba detrás de mí aceleró y me empujó unos centímetros hacia adelante. Las barras se doblaron y finalmente se rompieron, y caí bruscamente a las vías. Entré en pánico y puse la reversa, intentando salir. Sin embargo, el otro vagón parecía tener más caballos, y para mi horror, la puerta de mi coche se alineó perfectamente con la rejilla de ganado de la parte delantera del tren. Me apresuré a salir del coche, pero olvidé el cinturón de seguridad. Casi me estrangulé intentando soltarme. Para cuando lo desabroché, era demasiado tarde. Una fracción de segundo del sonido más fuerte que jamás había oído, y luego oscuridad y silencio. Estaba seguro de que había muerto. No sentía ningún dolor, y sin duda, si hubiera sobrevivido, estaría en agonía. Intenté abrir los ojos, pero no pasaba nada. Intenté emitir algún sonido, mover los dedos o hacer algo, pero no pude. No era que estuviera paralizado, era más bien como si no tuviera un cuerpo que manipular. Era solo una mente sumergida en un párcalo de nada. La única sensación que tenía era que había vuelto a ese estado después de haber estado ausente durante mucho tiempo. Como olvidar el olor de la casa de tus padres hasta que los visitas para las fiestas. Poco a poco empecé a tener sensaciones. Oleadas pasajeras de calor y humedad finalmente me permitieron determinar dónde estaban los límites de mi cuerpo. Casi tan pronto como tomé conciencia de mi ser físico, empezó a doler. Sentía como si me hubieran golpeado cada centímetro con un bate de béisbol, de esos pesados de madera. Incluso abrir los ojos fue una experiencia terrible. Estaba en un hospital, así que después de todo había sobrevivido. La gente se movía a mi alrededor. Rostros que nunca se enfocaron del todo flotaban sobre el mío, y sonidos que se asemejaban vagamente al habla parecían llegarme a través del agua. No tardé en sentirme débil de nuevo, y se me cerraron los ojos. Este despertar y perder la conciencia duró lo que me pareció muchísimo tiempo, quizá meses, aunque los médicos me dijeron que solo fue cuestión de días. Después trabajé para hablar y tragar, lo cual parece una tontería, pero en realidad fue un reto en aquel momento. Finalmente, a medida que me quitaban más y más escayolas, pude sentarme y girar la cabeza, algo por lo que me sentí increíblemente agradecido. Según mi familia y mi entonces novia Sara, quienes estaban encantados de poder hablar conmigo, dormí varios días seguidos después del accidente. Recuerdo que Sara dijo específicamente que extrañaba poder mirar esos hermosos ojos. El tiempo pasó a un ritmo insoportablemente lento, hasta que la fisioterapia finalmente se intensificó hasta el punto en que podía moverme en silla de ruedas.
Los médicos tenían sorprendentemente esperanzas de que pudiera volver a caminar, pero era lo que llamaban optimismo cauteloso. Nadie quería decirme que podría volver a ser independiente y luego tener que admitir que se equivocaban. Obviamente yo mismo tenía muchas esperanzas, aunque incluso pasar de la silla a la cama era un reto doloroso. Fue por entonces cuando me di cuenta de que ya no soñaba. Cuando dormía, solo sentía la misma nada que sentí inmediatamente después del accidente. Todos los días se mezclaron por un tiempo después de eso. El siguiente recuerdo que puedo separar del resto es la primera vez que intenté caminar sola. Había personal sujetándome los brazos y la cintura por si me caía, y con su ayuda logré cruzar la habitación a la primera. Los médicos dijeron que nunca habían visto una recuperación tan rápida. Estaba mareada. Obviamente, aún no estaba fuera de peligro, pero pronto me permitieron volver a vivir en casa con frecuentes sesiones de fisioterapia, y unas semanas después volví al trabajo. La vida fue casi normal por un tiempo, salvo una leve cojera en la pierna izquierda. El lado donde me impactó el tren me sentía bastante bien. Fue solo después de un mes viviendo en mi propia casa que empezaron a ocurrir cosas raras. Lo primero que noté fue un escozor ocasional en el antebrazo derecho, como si una aguja fina me clavara la piel. Era un pinchazo diminuto, quizá 2 veces al día como máximo. Pensé que era solo traumatismo nervioso o algo así, y lo bloqueé. Sin embargo, fingir ignorancia era más difícil cuando empecé a oír cosas. Una noche, mientras leía en cama, creí oír a Sara llorar. Agudicé el oído para asegurarme, y sin duda oí sus sollozos, pero muy lejanos, como si estuviera sumergido en una piscina. Bajé rápidamente, preocupado de que se hubiera lastimado o algo así, pero solo estaba lavando platos en la cocina. ¿Estás bien?, pregunté cauteloso. Sí, ¿por qué? Preguntó con indiferencia. No hay razón. Descarté estas rarezas lo mejor que pude. Al fin y al cabo, ¿cómo podía alguien recuperarse de ser atropellado por un maldito tren sin secuelas? De vez en cuando, sobre todo cuando intentaba dormirme o estaba sentado en una habitación silenciosa, oía sonidos ocasionales que al principio no podía identificar. Poco a poco, determiné que eran ruidos de hospital, camillas rodando por el suelo de baldosas, pitidos de máquinas, charlas rápidas entre enfermeras y médicos. Aunque pensé que cualquiera que hubiera sufrido un trauma tan grande como yo experimentaría en algún grado lo mismo que yo, decidí hablarlo con mi médico. Me dijo que era perfectamente normal en alguien en mi situación y que podía recetarme un somnífero si lo consideraba necesario. Le dije que no era para tanto. Me conformaba con que un médico pudiera explicar mis síntomas. Los extraños destellos de lo que parecía ser mi pasado se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando dormía por fin volvía a soñar, pero siempre era lo mismo. Si veía algo, era una habitación de hospital. A veces había otras personas en la habitación y a veces estaba solo con las máquinas. Hubo una noche en particular en la que el sueño fue más vívido y conmovedor de lo habitual. Abrí los ojos cansados y vi a Sara dormida en la silla junto a mi cama de hospital. ¿Sara?, grazné. Se despertó de golpe. «Henry», corrió a mi lado, agarrándome la mano. En ese momento me di cuenta de que estaba soñando. Miré a Sara directamente a los ojos. «Estoy durmiendo ahora mismo». Parecía preocupada. «No, Henry, por fin te despertaste. Estoy aquí. Ha pasado tanto tiempo». «Claro que lo dirías. Eres parte de mi sueño». Sonreí, divertida. Probablemente me despierte en cualquier momento. Pero mientras hablaba, el dolor familiar me atrapó de repente. Casi me dejó sin aliento. «No, Henry. Su angustia era evidente. No sé de qué hablas. Quédate conmigo, Henry. Mantente despierto. Mírame». Negué la cabeza desafiante y cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba de vuelta en mi cama. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Me quedé despierto reflexionando sobre lo que acababa de ver. Creí oír llorar a Sara de nuevo, aunque podía verla durmiendo a mi lado.
Cuando Sara por fin despertó, se dio la vuelta y me puso un brazo sobre el pecho. «Buenos días, grandullón», sonrió aturdida. Si estuviera durmiendo ahora mismo, ¿me lo dirías?, pregunté. ¿Qué?, rió entre dientes. Es un peso enorme para tirarle eso a alguien con sueño. Ten paciencia conmigo. Si estuviera durmiendo ahora mismo, soñando, ¿me lo dirías? Bueno, me siento bastante real, comentó, dándose palmaditas en distintas partes del cuerpo. ¿Crees que no soy real? Claro que no, dije. Nos preparamos para nuestro día. Sin embargo, no podía dejar de pensar en mi sueño. Me di cuenta de que cuando me esforzaba por desconectar en el trabajo y escuchaba con atención, podía oír los sonidos del hospital con mayor claridad. Naturalmente, esto me preocupaba. Esa noche me acosté temprano y, tal como lo imaginaba, me transportaron de inmediato a la cama del hospital. Sentí las finas sábanas bajo los dedos. Abrí los ojos y Sarah estaba leyendo un libro en la misma silla que antes. La miré un buen rato, intentando discernir si era real. Sin duda parecía real. Pasaba las páginas con la misma elegancia de siempre y mordiscaba la patilla de sus gafas de leer. Finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. «¿Ya despertaste?», exclamó. «Victoria, Paul, ya despertó». Mis padres entraron en la habitación momentos después, con aspecto emocionados. Hablé con todos ellos durante un buen rato. Claro que mis padres también negaron que estuviera dormido, pero ese tema pasó rápido. En cambio, hablamos de mi estado. Había estado en coma durante casi 3 meses sin apenas respuesta. Poco a poco habían ido perdiendo la esperanza de mi recuperación hasta que mi cerebro mostró signos de actividad. Desde entonces me habían visitado con frecuencia, en la esperanza de que despertara. Parecía una historia bastante convincente. Después de muchas horas de hablar, tuve que parar. Tenía muchísimo sueño. Por supuesto, todos lo entendieron, y volví a dormirme. Solo que esta vez no me desperté en mi propia cama. Desperté en la misma cama del hospital unas horas después. Tuve que pensarlo mucho, pero finalmente llegué a la conclusión de que debía haber imaginado mi milagrosa recuperación y que, después de todo, había estado en coma todo el tiempo. Como pueden imaginar, al principio me costó aceptarlo. Desde entonces he estado en una segunda recuperación, más lenta y menos exitosa que la primera. Por eso, durante mucho tiempo estuve prácticamente convencido de que esta vez sí que estoy despierto. Nadie camina después de ser embestido por un tren, al menos no sin mucho esfuerzo. Sigo solo con muletas en mi silla de ruedas y han pasado 6 años. Probablemente suene a un final agridulce. Y en cierto momento estuve de acuerdo. Estaba preparada para vivir feliz para siempre en mi silla de ruedas y tal vez incluso usar muletas algún día, excepto por una cosa. Cuando me preparo para dormir, después de apagar la lámpara y apoyar la cabeza en la almohada, todavía puedo oírlos, los tenues sonidos de un hospital abarrotado. Sé que muchos dirán, pero soy real, esto es vida real, claro que estás despierto. Pero eso es lo que se supone que debes decir. Nadie me va a decir, soy falso, estás soñando, despierta. Sigo dormido y he aprendido a aceptarlo. Sé que nadie que conozca durante el día es real, pero estoy cansado, así que simplemente finjo y con eso tendré que conformarme.